Las protestas sociales son acciones emprendidas por ciudadanos que al sentir que sus reclamos no son atendidos por las vías formales, deciden movilizarse mediante métodos no institucionales para alcanzar metas específicas. Durante el siglo XX, el Perú ha sido escenario de estas manifestaciones debido a un entorno marcado por la exclusión social, la falta de representación política y una profunda fragmentación entre el Estado y la sociedad. Este fenómeno ha sido una respuesta constante ante regímenes que no lograron canalizar las demandas de una población cansada de la injusticia y la inestabilidad económica. Para profundizar en este tema, hemos seleccionado 3 momentos claves desarrollados en este curso. La semana 9, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. Elegimos esta sesión porque analiza cómo el régimen militar intentó adelantarse a un posible estallido social violento mediante la revolución desde arriba. Para ello implementó reformas drásticas como la reforma agraria para eliminar el poder de los hacendados. Es relevante porque a pesar de haber creado cínamos para dirigir la participación popular, el gobierno se enfrentó a la oposición de grupos que cuestionaban la profundidad y rapidez de sus cambios, demostrando que el movimiento no siempre podía ser controlado por el Estado. El primer gobierno de Alan García de 1985 a 1990. Elegimos esta semana debido a la aguda crisis económica y la hiperinflación que destruyó el empleo formal y causó la precarización de la vida de los peruanos. En este periodo, las protestas se intensificaron como respuesta a los constantes paquetazos y al polémico intento de estatización bancaria. Documentos de la época demuestran que hubo una fuerte presencia de actividad sindical y jornadas de protestas masivas, como la de la Federación Fesideta, que reflejaban el descontento ante el fracaso del programa económico. Semana 14. El gobierno de Alberto Fujimori de 1990 a los 2000. Esta semana es crucial porque abordó el apogeo del autoritarismo y la posterior transición democrática, después de una década de reformas neoliberales que debilitaron a los sindicatos tradicionales. Se eligió este caso porque a finales de los 90 surgió una dinámica de protestas políticas contra la reelección inconstitucional de Fujimori. Estas manifestaciones, aunque fragmentadas, lograron socavar la legitimidad del régimen y fueron fundamentales para el retorno a la democracia en 2001. Estos 3 periodos nos permiten entender cómo la protesta social en Perú ha evolucionado desde reclamos por tierra e industria a manifestaciones por la supervivencia económica y finalmente a la defensa de la institucionalidad democrática. A continuación, explicaré las principales causas de las protestas durante la crisis económica y la hiperinflación en el gobierno de Alan García entre los años 1985 hasta 1990. Según María Eugenia Mujica en su artículo ¿Por qué fracasó la heterodoxia?, las medidas económicas aplicadas entre 1985 y 1987 buscaron reactivar la economía mediante el aumento de salarios y el congelamiento de precios. Sin embargo, la oferta de alimentos no creció al mismo ritmo que la demanda, generando un aumento del costo de vida y de la inflación. Estos efectos también aparecen en un comunicado de la Confederación General de Trabajadores del Perú, conservado en el archivo Acciones Sindicales, primer gobierno de Alan García, paros nacionales del LUM. En este documento se afirma que los sueldos, salarios y pensiones suben por las escaleras, mientras que los precios de los productos básicos suben por el ascensor, mostrando que los ingresos de los trabajadores crecían más lento que el precio de productos esenciales. Además, el comunicado señala que el salario mínimo no cubría la canasta básica y que esta situación fue la principal causa del paro del 19 de mayo. Por ello, los trabajadores organizaron huelgas y protestas frente al aumento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo. Las protestas durante la crisis económica tuvieron consecuencias profundas en el ámbito social, económico y político del Perú.
En primer lugar, las manifestaciones masivas generaron una parálisis de actividades productivas. El descontento social fue causado por la falta de acceso a alimentos y productos esenciales, junto con la creciente desigualdad económica que provocó un fuerte descontento entre la población. Las huelgas y protestas se convirtieron en la forma principal de expresar la frustración ciudadana frente a la situación económica afectada por la hiperinflación que alcanzó el 7.6% anual en 1990. En segundo lugar, las protestas reflejaron y profundizaron la desconfianza hacia el Estado. La promesa de Alan García de resolver las crisis con políticas populistas no se materializó, aumentando el desencanto popular. El gobierno respondió con represión estatal, sentando la criminalización de las protestas y afectando gravemente los derechos humanos. Finalmente, el clima de protesta fue aprovechado por grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que alcanzaron niveles alarmantes de violencia en esos años. Este proceso de desborde popular alteró las reglas del juego establecidas y cambió el rostro del Perú en la década del 1980. Muy buenas noches, soy Harlem Miguel y hoy voy a entrevistar al doctor Hugo Miguel Miguel sobre las protestas sociales que ocurrían en el primer gobierno de Alan García. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, ¿de qué manera la crisis económica en el primer gobierno de Alan García y las protestas sociales, gracias a esta misma, impactaron su vida y la de su familia, tanto en el aspecto económico como en lo social y lo político? Bueno, ha sido una situación muy grave. La inflación altamente significativa y que constantemente, en los ámbitos, sobre todo de las noticias que todas las mañanas escuchábamos, la crisis, ¿no? Y fue muy fuerte en realidad porque el poder adquisitivo se bajó de tal manera de que para comprar un pan o un tarro de leche era casi imposible. No se podía prever qué iba a pasar mañana y mañana pasado. Esa fue una situación muy terrible que marcó obviamente mi vida. Wow. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué recuerda de esas movilizaciones y cómo se vivía desde la perspectiva de un ciudadano en ese momento? Sobre todo las personas que no tenían una fuente de trabajo, o inclusive las mismas personas que hacían sus negocios. Era imposible prever qué es lo que pasaría mañana. Fue una situación muy, muy calamitosa en realidad. Era como si fuese el fin del mundo, más o menos. Y bueno, si tuviera que describir con una sola imagen o un recuerdo lo que significa las protestas durante este primer gobierno de Alan García, ¿cuál sería y por qué? Bueno, una imagen apocalíptica, sinceramente, y que la gran mayoría de las personas ya estaban en un nivel de pobreza extremo. Entonces era una situación muy, muy, muy difícil. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por responder las preguntas en la entrevista. Gracias, gracias. ¿Qué dificultades enfrentaba diariamente durante el primer gobierno de Alan García y de qué manera afectaba su vida cotidiana? Dentro como gobierno Alan García ha hecho subir las cosas y nosotros como gente pobre no alcanzábamos a esas cosas. ¿Qué opinión tenía sobre la respuesta del gobierno de Alan García frente a la crisis económica, la inflación y los problemas que atravesaba del país? La gente pobre, nosotros queríamos que apoyemos el gobierno por cualquier trabajo que le dé a la gente pobre para mantenernos, eso queríamos. ¿Consideras que las protestas realizadas durante el primer gobierno de Alan García ayudaron a generar algún cambio o influyeron en las decisiones del gobierno? ¿Por qué? No ha habido cambio, nada, porque entre ellos, como congresistas, esos han hecho acuerdo y a nosotros, gente pobre, no nos reparaba. Es que nosotros no ganábamos ese tiempo, no ha habido trabajo también para la gente campesina. Para elaborar esta conclusión, hemos integrado la información presentada sobre causas y consecuencias de las protestas con los testimonios de personas que vivieron el primer gobierno de Alan García. Al contrastar ambas fuentes, observamos que la hiperinflación no solo provocó una crisis económica, sino también una profunda crisis social, caracterizada por la pérdida de confianza en las instituciones y el deterioro de la calidad de vida de miles de familias.
Las entrevistas confirmaron lo que muestran las investigaciones. Cuando las necesidades básicas dejan de ser atendidas y la población siente que su voz no es escuchada, el descontento individual se transforma en acción colectiva. Esto coincide con la teoría de los movimientos sociales estudiada en clase, la cual sostiene que las protestas surgen cuando los ciudadanos perciben que los canales institucionales son insuficientes para responder a sus demandas. Consideramos que la respuesta del Estado fue insuficiente, porque no logró recuperar la confianza de la ciudadanía ni generar espacios efectivos de diálogo. Por ello creemos que una alternativa más adecuada habría sido combinar políticas económicas responsables con mecanismos permanentes de participación ciudadana, donde el diálogo entre el Estado y la sociedad permitiera prevenir el conflicto antes de que se intensificara. Finalmente, este caso nos deja una reflexión que sigue siendo vigente. Una protesta no comienza cuando las personas salen a las calles, comienza mucho antes, cuando sus problemas dejan de ser escuchados. La fortaleza de una democracia no se mide por su ausencia de protestas, sino por la capacidad de sus instituciones para escuchar, responder y construir soluciones antes de que el descontento se convirtiera en la única forma de hacerse visible.